Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de CSIC de cine. Esta noche estamos aquí para ver la película Sorda. Ha sido una película seleccionada como una de las mejores de este año en distintos contextos, y es la película que os traemos hoy esta noche. Es una película para mí muy apasionante que habla de la comunicación, de las relaciones personales y de las dificultades en la comunicación. Como os he dicho, esta es una sesión de CSIC de cine. Esto es un programa que impulsa la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o CSIC. Es un programa que lleva en marcha 4 años. Este sería el 4º año y es el año que estrena esta sede en la central de Conde Duque, en esta noche nublada y ventosa, pero esperemos que podamos completarla. Este año, además, también abren en una segunda ciudad, en Barcelona, en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Entonces, bueno, de parte del CSIC, pues muchas gracias por estar aquí, por uniros a este coloquio. Comentaros que, bueno, que hay mucho trabajo detrás de todos estos programas y que se os pide que en el QR que tenéis, que rellenéis una pequeña encuesta. Es muy importante que hagáis este pequeño esfuerzo porque en todos estos proyectos que tratan de acercarse al público, al ciudadano, pues es importante tener vuestro retorno, vuestra opinión. Entonces, muchas gracias anticipadamente por cumplir con rellenar esta pequeñita encuesta. Y ya sin más, voy a pasar a presentaros a las personas que van a intervenir en el coloquio esta noche. Como veréis, somos 4 mujeres muy complementarias, diría yo, en experiencia y en actividades. Comenzando por mi izquierda, tenemos a Arantxa Díez. Arantxa pertenece a la Federación de Sordos de la Comunidad de Madrid. Arantxa es sorda. Arantxa tiene 2 hijos, sus 2 hijos son sordos, utilizan el lenguaje de signos, pero también tienen un implante coclear, con lo cual son bilingües también en la lengua oral. Y Arantxa, bueno, pues nos va a hablar desde su experiencia. Tenemos a continuación a Isabel Olmos. Isabel viene desde el Basque Center on Cognition, Brain and Language. Esto quiere decir que viene del Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje. Isabel también es sorda y es una experta impresionante en lenguaje de signos, y se ha dedicado mucho al estudio del lenguaje de signos, a la representación, al procesamiento, y su interés fundamental es cómo conseguir este bilingüismo en todos nosotros, que yo creo que eso sería la integración real, y en cómo integrar mejor el lenguaje de sordos en el proceso de aprendizaje. Entonces, como veis, Isabel nos va a contar más del lenguaje de signos y de esta perspectiva de la enseñanza, del aprendizaje. A continuación tenemos a Eve Galimani. Eve es investigadora del CSIC, viene de Barcelona, del Instituto del Centro de Ciencias del Mar. Eve es normoyente, pero signa un poquito. Lo suficiente, y Eve está muy interesada en la investigación, en proyectos que son capaces de implicar o de impactar en las 2 comunidades, y le encanta la divulgación científica y lanzar estos proyectos que interpelan a las comunidades, ¿no?, que buscan nuevas miradas.
Y por último estoy yo soy Isabel Varela, yo también soy investigadora del CSIC, pero aquí en Madrid, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, y tengo una visión diferente, ¿no? Nosotros investigamos en las bases genéticas y moleculares de la audición para comprender cómo oímos y también de la sordera, para entender mejor por qué no oímos. El tema del coloquio va a versar sobre la comunicación y sobre cómo impacta en la comunicación el no poder oír. Y antes de arrancar con esto, no quiero dejar de agradecerle, como ya he hecho, al personal, a las personas del CSIC que montan estos programas, pero también a Javi y a Raquel. Fuerte abrazo, aplauso, que es lo único que sé hacer por todo su trabajo de esta noche, que es un trabajo extremadamente complicado de traducción. Ellos vienen también de la FERSORCAR. Bueno. Me han pedido que antes de empezar el coloquio que dé unas pinceladas de cómo oímos o de causas por las que dejamos de oír, lo que hago con mucho gusto. También hay un libro de la colección de CSIC que sabemos de la sordera, y bueno, yo soy muy fácil de localizar en internet y me podéis escribir cuando queráis. Deciros que, bueno, todos sabemos que tenemos dos orejas, ¿no? Esto está claro, cada una a un lado de la cabeza, con esta forma así un poco de concha, y esta es nuestra comunicación directa con el exterior. Gracias a esto somos capaces de saber de dónde viene el sonido. De aquí me llega más tarde que de allí, pues me están hablando desde allí, y es la manera en la que el sonido entra hacia nuestro cerebro, hacia el interior. El sonido, hay una cosa que quizás no somos conscientes, es un estímulo mecánico. Es como cuando nos presionamos en un brazo. Es un estímulo mecánico, como si diéramos una palma. Esto va a mover el tímpano, que también creo que a todos nos suena. El tímpano es una especie de tambor que amplifica el sonido, lo lanza a la siguiente estación, que sería el oído medio. Seguimos transmitiendo el sonido por el aire en el oído medio y llegamos al oído interno. El oído interno está lleno de líquido, y esto es como un mar en el que el sonido genera olas. Y tenemos ahí unas células que son maravillosas, que son las células sensoriales ciliadas, que son capaces de interpretar este movimiento, estas ondas, y transformarlo en una señal química y luego eléctrica. Y esta señal eléctrica llega al cerebro por el nervio auditivo, y en el cerebro ya se interpreta lo que estamos oyendo, toma forma de un pensamiento, de una palabra, que antes hemos aprendido en un lenguaje, ya se integra con la memoria, con la experiencia, con todas estas cosas en las que funciona nuestro cerebro. Como veis, es un proceso muy complicado que he resumido muy rápidamente, y cualquier problema en cualquiera de estas etapas que os he contado puede generar sordera. Puede ser una sordera de nacimiento, o incluso a lo largo de la vida que tenga un motivo genético, es decir, que haya alguna proteína que sea importante para este funcionamiento celular que no funcione bien. Las sorderas genéticas son aproximadamente la mitad de todas las sorderas. Luego tenemos otro grupo enorme en el que va aumentando el impacto del ruido. Tenéis que tener mucho cuidado en este mundo crecientemente ruidoso con cómo exponéis vuestros oídos, porque es una causa muy importante de sordera creciendo. Y el tercer gran componente es la edad. Una de cada 3 personas prácticamente mayores de 65 años va a empezar a tener dificultades en la audición. El oído es uno de los pocos órganos de nuestro cuerpo que no se regenera, es decir, que cualquier daño que hemos sufrido a lo largo de la vida se acumula.
Esto quiere decir que nos vamos a quedar todos sordos. Tenemos que ser conscientes de eso y tenemos primero que cuidarnos y luego que comprender bien la situación para prevenirla con más cuidado, ¿no? Y ya con estas pinceladas y diciendo que algunos de los aparatos que tenemos, por ejemplo el implante coclear que están usando los niños de Arantxa, lo que hacen es sustituir la función de algunas de estas células. El implante coclear sustituye la función de las células ciliadas, mientras que los audífonos lo que hacen es amplificar el sonido y lograr que cuando todo el sistema empieza a fallar un poquito, pues le metes como más intensidad, ¿no? Le sumes el volumen. Y esto hasta ahora prácticamente es lo que tenemos, que es fabuloso, pero nos gustaría tener más y también para eso es para lo que investigamos, ¿no? Y ya, sin más, yo le voy a dar la palabra a nuestras invitadas de hoy que tienen unas experiencias fabulosas y voy a empezar por Isabel Olmo, porque Isabel, como he dicho, es una experta en lenguaje de signos. Y creo que es un gran desconocido y que es importante que Isabel nos explique si hay uno o hay varios, si hay un lenguaje universal, cuál es la historia de la evolución del lenguaje de signos, qué problemas hay para incluirlo en estos programas bilingües de aprendizaje. Entonces le voy a pedir a Isabel que por favor nos cuente un poco del lenguaje de signos. Isabel hablará y vosotros recibiréis el mensaje vía la voz de Javi, cuando quieras. O Raquel. La lengua de signos es una lengua, no es un lenguaje, un poco para aclarar terminología, es una lengua oficial, en este caso, aquí reconocida en España, y la lengua de signos es una lengua natural de las personas sordas. Para mí, para cualquier persona sorda, el modo de comunicarse es la lengua de signos. De hecho, hay estudios en la Universidad de Alicante, Ángel Romero, que es un lingüista que recientemente fallecido, que ha hecho estudios sobre lingüística de lengua de signos. En este caso, relata cómo dos personas sordas que se desconocen, su manera natural de interactuar, necesitan a la fuerza de comunicarse en lengua de signos. No tienen otro modo más natural que comunicarse con esa lengua. En este caso, Ángel Herrero indica que la lengua natural es la lengua de signos. Y en este caso, la lengua de signos surge a través de esa interacción entre personas sordas, ¿no? Entonces, sí o sí, siempre va a haber una comunicación en la lengua de signos. No es una lengua universal, cada país tiene su propia lengua de signos, igual que las lenguas orales, porque también es una cuestión cultural. Entonces, igual que las lenguas de signos, se crea una comunidad signante con sus necesidades, con su historia, con su cultura, y eso va a generar la propia lengua del territorio, ¿vale? Entonces, significa que en este caso la lengua de signos no es universal. Aquí en España tenemos reconocidas dos lenguas de signos oficialmente. En este caso, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, porque son muy diferenciadas una lengua de la otra. En este caso, en cuanto a la historia lingüística, en realidad, que haya textos significativos, investigaciones escritas, es muy complejo porque es una transmisión signada, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos documentación e investigaciones de Sócrates. Imaginaos un filósofo griego que tenemos textos en el que hace una reflexión sobre personas sordas que ha visto signar y hace una reflexión sobre esa comunicación en lengua de signos. Y aquí estudios en España sobre lengua de signos tenemos muy poquitos.
En el siglo XVI también encontramos algunos textos en los que se hace referencia a la lengua de signos en el ámbito educativo para niños sordos y justo coincide con una época, en este caso, donde surgen también los 2-3 primeros centros educativos para niños sordos. En este caso son, digamos, niños sordos que van todos a esos mismos centros educativos, son, por así decirlo, derivados a esos centros educativos y ahí surge la lengua de signos española. Entonces, son centros de referencia para alumnado sordo, son espacios signantes y donde además se desarrolla muchísimo más esa lengua. Hay un caso muy notario en este caso, en los años 80 en Guatemala, donde se habla de un centro escolar para niños sordos y personas sordas que vivían a lo largo de todo el país acuden a ese centro educativo y es la primera vez que en este caso surge esa comunicación signada y ven que esa comunicación es natural, que se pueden comunicar de manera fluida y surge la lengua propia de ese país. Entonces, hay testigos en este caso, porque ser testigos primigenios de ese crecimiento, de ese surgimiento de una lengua propia es complicada, pero ahí tuvieron la posibilidad de ser testigos de ello. Tenemos en este caso investigaciones lingüísticas, por ejemplo, de Estados Unidos, de los años 60, de Stokoe, donde hace una investigación realmente profunda sobre, y tiene argumentarios sobre la gramática, la estructura propia de las propias lenguas de signos, ¿no? Entonces, tiene reglamentos propios como cualquier otra lengua oral. Entonces, aunque tenemos diferencias por los canales de emisión, etcétera, pero también tiene igual reglas estructurales y semánticas que las lenguas orales. En España, las lenguas de signos, pues desde 2007, están reconocidas oficialmente 2 lenguas, ¿vale?, por parte del Estado. Y están reconocidas en la Ley 7/2007, del 24 de octubre, ¿vale? Entonces, son lenguas oficiales, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Ahora mismo tenemos una red asociativa de personas sordas muy importante y diseminada por todo el territorio, encabezadas en este caso por la Confederación Estatal de Personas Sordas, y tenemos un centro de normalización lingüístico que es el CNLS. Tenemos centros educativos donde también se incluyen los programas bilingües, pero no son habituales por todo el territorio. La verdad, son contados estas experiencias educativas que son bilingües en ambas lenguas. Entonces, esta historia a lo largo de los siglos es muy importante seguir teniéndola presente para seguir motivando, en este caso, a las personas sordas y a la propia comunidad, ¿no? Porque gracias a la lengua de signos, la propia comunidad sorda se mantiene viva. Entonces, también para el acceso a la educación, para el desarrollo personal de las personas sordas, utilizando y teniendo presente siempre la lengua de signos. El hecho de que esté reconocida oficialmente, que es garante de derechos. Y luego, pues en este caso, las investigaciones lingüísticas relacionadas con las lenguas de signos. Y actualmente ese apoyo que viene recogido por ley, como decía antes en la Ley 27/2007, aunque está registrado por ley, luego, de cara a la realidad, a esa transposición real de esos derechos y esas garantías que están en la ley, no es real. Entonces, hay mucha distancia entre lo que se dice en la ley, lo que se expone en la ley y la realidad que vivimos las personas sordas. Por eso hay organizaciones y entidades representativas de personas sordas que siguen reivindicando y apostando por la enseñanza de la lengua de signos a nivel universitario y a nivel, en este caso, de todos los centros escolares, y sigue apoyando la investigación sobre lingüística en lengua de signos. Porque nos faltan muchísimos recursos, no solamente en la investigación, sino, por ejemplo, en este caso también en el ámbito educativo de los propios niños sordos. Y falta, en este caso, que la lengua de signos aparezca en los currículums como lengua de aprendizaje, para que los niños sordos la tengan siempre presente. Que en ese programa formativo debe aparecer la lengua de signos, pero no solamente ya para los niños sordos, también para los niños oyentes que sean convivientes con esos niños sordos.
porque luego, por ejemplo, el primer día, imaginaos, el primer día de clase de un niño sordo que va o que ya está en la etapa de secundaria, no tiene intérprete, cómo se relaciona con sus propios iguales, con el profesorado, qué es lo que pasa en el aula, lo desconoce. Entonces, esa educación bilingüe es la mejor para el alumnado sordo. El bilingüismo significa la presencia de la lengua oral, el castellano, la lengua del entorno y la lengua de signos. Pero en este caso, dando prioridad en ocasiones a la lengua de signos para primero poder aprender esos conceptos, o sea, la lengua en sí, y luego poder aprender conceptos. Porque imaginaos, es muy complejo estar dependiendo de una lectura labial del profesor o de tus compañeros. O sea, hay en este caso alumnado que se pueden beneficiar de la presencia de audífonos o de implantes cocleares, pero eso también requiere un esfuerzo por parte del alumnado. Entonces, siempre hay que tener presente la lengua de signos. No siempre la experiencia con audífonos o implantes cocleares por parte del alumnado ha sido positiva. Entonces, siempre tienen que tener todas las herramientas a su disposición para que ese alumnado pueda optar a toda la información que se da en las aulas. Porque si en este caso, imaginaos que hay un problema en el implante o en el audífono, no le llega la información en la lengua oral. Si estuviera presente la lengua de signos, tendría la misma información para que el resto de los alumnos. Por eso siempre abogamos por esa prioridad en la lengua de signos. Claro, está claro. ¿Puedes ir a...? Claro, en este caso que siempre nosotros como identidad, como las personas sordas, para nosotros como identidad, que incluso lo vamos a ver en la película, la lengua de signos es un rasgo identitario del propio colectivo. Sí. Y nos construye en parte de nuestra identidad como personas sordas. Habría entonces que trabajar muchísimo más para conseguir ese bilingüismo en el aula y a todos los niveles. Y con esto quería preguntarle a Eve, porque tú lanzas proyectos, lanzas programas en los que tratas de interpelar a las comunidades y conectarlas. ¿Qué dificultades has encontrado cuando has intentado lanzar estos programas incorporando personas que utilizan la lengua, disculpas por llamarlo lenguaje, la lengua de signos? ¿Qué dificultades has encontrado? Pues la verdad es que... ¿O qué ventajas también? Háblanos de Claro, todas las dos caras. habrá de todo, hay que mirar siempre la parte positiva. Pero, bueno, primero una desconexión como muy grande, ¿no? Porque, bueno, la ciencia desde hace unos años sabemos que tiene que divulgarse, no tiene que quedarse solo en nuestro ámbito científico, pero hemos ido quizá a lo más fácil, ¿no? Vamos, hacemos unas puertas abiertas o vamos a un colegio. Y mi objetivo es pues, ir un poco más allá y buscar colectivos que hasta ahora pues, quizá la ciencia los tenga un poco olvidados. En este caso, pues, bueno, intento encontrar proyectos donde el año pasado estuvimos trabajando con la única escuela pues, bilingüe que hay en Barcelona y aunque oficialmente se llama escuela bilingüe, realmente pues, uno de los problemas era la integración propia de los estudiantes pues, dentro de las clases, ¿no? Había un poquito pues, esta misma segregación dentro de clase. Entonces es complejo ya que un mismo colegio que se llama bilingüe ya realmente es difícil. Pero además lo que nos encontramos es que en ámbitos muy concretos, como por ejemplo el mío, que es el de la biología marina, faltan signos. ¿No? Hay signos, igual que ahora pues vamos cogiendo quizá palabras del castellano al inglés, que cada vez el inglés nos está, ¿no? monopolizando los idiomas. Esto no está pasando en lengua de signos y tienen que evolucionar, pero no pueden hacer esta evolución y aprender nuevos signos si no tenemos este contacto con la ciencia, ¿no? Este quizás sería un poco la lectura y el aprendizaje. Muy bien. O sea que si te he entendido bien, piensas que hay que buscar pues nuevos canales, ¿no? Nuevos canales de comunicación
y ponerse un poco más en los zapatos del otro, ¿no? Que comentábamos que es una de las cosas de la película, porque hay muchas películas, bueno, no tantas películas, pero hay muchas películas sobre el mundo de la sordera, pero no tantas en que la visión del protagonista sea la visión desde la persona sorda, ¿no? Que te haga reflexionar. Sí, 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 efectivamente. Es fácil vivir en el mundo del oyente porque el mundo está hecho pues para el oyente, Sí. pero cuando ¿no? Te apagas los oídos, si pudiéramos algún día, ¿no? Decir, vale, off a nuestros oídos y vamos a pasar un día sin poder escuchar ni oír, ¿cómo sales, ¿no? de las situaciones? Y yo creo que ahí es donde te tienes que dar cuenta que tenemos que no nos falta esta visión y nos falta aprender de lo que ellos nos puedan aportar con esta grandeza de la lengua de signos. No, nos faltan herramientas, la verdad, facilidades quizás, ¿no? Para ser más bilingües. En Estados Unidos, de hecho, los niños ya desde muy pequeños aprenden a asignar. Está muy... Sí. Bueno, Yo viví 4 años en Estados Unidos y a mis hijas en la guardería les enseñaban los básicos, pero al menos les enseñaban, ¿no? Que si tenían hambre, que si tenían sueño. Quiero decir que eso es posible, entonces hagámoslo, ¿no? Hagámoslo posible. Exacto. Sí, quería preguntarle a Arantxa, ¿no? Porque Arantxa quizás es la que ha vivido más la situación que se describe en la película, ¿no? La maternidad, ser madre primeriza, que te enfrentas a un cambio total de situación. Para empezar, te enfrentas a alguien que le pasan cosas que te importan mucho y que no te puede decir qué le pasa. Que esto es algo lo que las madres nos hemos enfrentado, pero en el caso de una persona sorda, pues quizás la cosa se complica un poco más, ¿no? Porque para empezar no puede oír llorar al niño. O sea, ¿cómo se vive eso? ¿Crees que se refleja bien esa cierta, no lo sé, grado mayor de estrés o de, como no sé cómo definirlo, en una persona sorda? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Crees que la película lo refleja bien? Gracias en este caso también a CSIC por darme la oportunidad de participar aquí esta noche. Ya mis hijos ya son mayores, tienen 13 y 11 años. También comentar que mi pareja también es una persona sorda y en nuestro caso es sordera hereditaria, es genética, ¿no? Entonces, en este caso, mis hijos tenían restos auditivos, pero es la primera generación en mi familia que nace siendo que tienen restos auditivos. El resto de mi familia son personas sordas, ¿no? Entonces, yo no puedo comparar en este caso la situación de mis padres, eran de otra época, otras edades, no tiene nada que ver con la tecnología que tenemos ahora. Imaginaos, o sea, para mí el móvil ahora mismo es como si tuviéramos a Dios a nuestro alcance, porque nos podemos comunicar de cualquier manera, totalmente libres, sin depender de otra tercera persona. Entonces, claro, no puedo comparar mi situación como madre con la de mi propia madre, ¿no? Sus vivencias como persona sorda. Entonces, en este caso, pues son barreras reales, ¿no? O sea, no son teóricas. Imaginaos, un ejemplo, vamos al médico, siempre te dice, lo primero que te dice, no te preocupes, el implante funciona perfectamente, te va a dar todas las facilidades del mundo, el audífono también, va a ser lo mejor. Bueno, pero yo cuando he sido madre, que lo he vivido en primera persona, lo importante es en este caso es primero reconocer que tienes un hijo sordo, también una perspectiva positiva de la sordera. Llegamos a personas adultas, podemos ser autónomos, podemos estudiar, porque claro, yo veía a mi padre, siempre a su alrededor los oyentes decían, ay, pobrecito, el sordo, ¿no? Oye, no, perdona, soy una persona igual que tú, tengo derecho, ahora mismo la sociedad ha avanzado muchísimo, la nueva tecnología nos ayuda a integrarnos de otra manera, o sea, el cambio social no tiene nada que ver, incluso ha sido muchísimo mejor. En el momento que yo he sido madre, la verdad, puedo compartir distintos miedos, como los mismos miedos que las madres oyentes, pero en mi caso, tanto como comentaba mi marido y yo, somos personas sordas y ya somos la tercera generación siendo personas sordas. La verdad, cuando me dijeron que mi primer hijo era sordo,
me llevé un momento, en este caso un disgusto, pero no por el hecho de que sea sordo, sino porque no quería que él pasara por las mismas dificultades que yo he pasado a lo largo de toda mi vida, ¿no? Imaginaos ir a logopeda, ir a institutos en este caso y no te encontraras, no fuera accesible, entonces una vida llena de barreras, ¿no? Porque al final también es una cuestión económica, porque todas las ayudas, todas las terapias las tienes que poner tú también, de tu bolsillo, entonces es complicado. Entonces mi disgusto en ese momento del diagnóstico no era por el hecho de ser sordo, porque es mi hijo, pero en este caso era por las dificultades que tenía. Pero yo tenía las mismas dificultades que otra madre, ¿no? Esos miedos de un bebé, como cambiarle el pañal, que no se me cayera al suelo, de repente que se hacía pis, le iba a cambiar y se me volvía a hacer todo encima. Pues bueno, o el tema del sueño, como todas las madres, ¿no? Noches enteras en vela sin dormir. Entonces, en este caso, en cuanto a la comunicación, ya desde bebé sabíamos que no oía. Entonces, claro, pues el contacto físico sobre todo era lo más importante, ¿no? Ese piel con piel, imaginaos como una persona sordociega, ese contacto a través del tacto, contacto físico. Entonces, porque en este caso mis hijos fueron implantados a partir del año. Entonces, durante esos meses previos, imaginaos, íbamos al bar, mi marido y yo, a tomarnos algo, pues siempre en el carro, que nos viera, que nos tuviera presentes siempre, que esa parte visual estimularla constantemente. Nosotros, lengua de signos en todo momento, estímulos visuales con la lengua de signos. Y a partir de los 9 meses más o menos, mi hijo mayor ya empezó a signar. Bueno, con las dificultades motrices que puede tener un bebé que no lo va a hacer perfecto, pero empezaba a mostrar signos comunicativos, ¿no? Y poderse comunicar con nosotros. Luego, al año así aproximadamente, se fue operado, se le implantaron y empezó todo lo que es la terapia rehabilitadora para conseguir que la audición llegara a oír bien y a hablar. Pero aquí en este caso, aquí en España, vamos a ver. ¿Cómo explicarlo? Tenemos posibilidades, vivimos además aquí, nosotros ejemplo, no puedo compararme con otros entornos, a lo mejor entornos rurales, que no tengan los recursos que tenemos una capital como es Madrid, con muchos más centros educativos, etcétera, pero tampoco nos podemos comparar con otros países como son los países nórdicos, donde la discapacidad en general se asume de otra manera. O sea, yo no puedo tampoco compararme con las generaciones anteriores, porque nuestra vida actual no tiene nada que ver, pero aunque ha mejorado muchísimo, aún faltan muchísimas cosas por obtener. Seguimos teniendo muchísimas barreras sociales, muchos prejuicios a nuestro alrededor. Cuando nos presentamos como personas sordas, dices, uy, ¿qué hago yo ahora mismo? Digo, si tengo una persona sorda delante. Yo fui al médico, un pequeño anécdota, fue con mi hijo y dice, ay, pero ¿habla y escucha? Sí, sí, pero luego, si se le quita el audífono, sigue siendo persona sorda mi hijo y se comunica en lengua de signos. Entonces, claro, muchas veces ese médico que estaba tratándonos a nosotros pretendía que mi hijo fuera nuestro propio intérprete. Entonces, pues bueno, hay cuestiones que se quedan ahí, ¿no? Pero el hecho de que sea una persona sorda, la película, ¿no?, muestra una situación real, pero imaginaos, ahora con el móvil tenemos acceso a cualquier recurso, ¿no?, a cualquier información a través del móvil. No sé si explicar algo más, porque bueno, lo veréis en la película cómo se enfrenta también a la maternidad. No, me gustaría saber, entonces, claro, ¿piensas que tus hijos van a tener una vida más fácil y más oportunidades para educarse, en tanto en cuanto pueden oír? Aparte de cómo ha sido o regular, ¿no lo piensas? ¿Cómo lo ves? A ver, en este caso, en comparación conmigo, mucho mejor. O sea, no es un colegio ordinario, también hay que decirlo, no es un colegio ordinario, es un colegio preferente para alumnado sordo. Entonces, igual que, o sea, no puedo compararme con un colegio ordinario totalmente. Es un colegio con recursos. Entonces, en este caso, aunque tienen compañeros oyentes, aunque en este caso lleva audífonos, aunque oye, aunque habla, no deja de ser sordo. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. No es igual que ser una persona oyente.
También, igual que estabais comentando al principio, además en este caso de ser oyentes, pues a lo mejor podéis tener otro tipo de problemas de salud mental o que os cueste más el acceso a los estudios, ¿no? O que tengáis dificultades en casa. O sea, se añaden todo ese tipo de características como persona sorda a las características o situaciones o problemáticas que puede tener cualquier persona normoyente. Entonces, claro, imaginaos, esto es como montarnos en una autopista y que las personas oyentes vayan por el carril busvao y nosotros tengamos que esperar en el atasco, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso no me puedo comparar, incluso hasta mi propio hijo me dice, no me puedo comparar con mis compañeros oyentes. Entonces, nosotros vivimos en el sur, tenemos unas posibilidades económicas determinadas, no vivimos en el norte con otros recursos económicos, entonces, pues bueno, sí, es mejorado, es mejorable también, y sí, en ese centro que tiene los recursos específicos, en comparación conmigo, con mi época de estudios, no tiene nada que ver, es mucho mejor. Pero, por ejemplo, a mí yo tampoco me puedo quejar porque estaba en un entorno completamente de alumnado sordo con profesores signantes. Entonces, el acceso a toda la información y a las asignaturas era total. Sin embargo, ahora un niño sordo que es signante no siempre tiene la posibilidad de acceso en sus clases a la lengua de signos. Entonces, tenemos que pensarlo y tenerlo siempre presente. Cierto. No, claro, no, en este caso yo me preocupo también como madre, ¿no? Entonces, todas las preocupaciones que tenemos como cualquier otra madre por el futuro de sus hijos. Cierto, pues la verdad que no, creo que nos habéis dado mucho que pensar y bueno, me gustaría darles un gran aplauso y también abrir así, ¿correcto? Y también me gustaría en este momento pues darle la palabra al público. Tenemos 10 minutos para las preguntas del público, así que os agradeceré pues seáis breves para que haya la máxima participación posible. Creo que hay 2 micrófonos y yo la verdad es que desde aquí no veo nada. Espero, sí, veo a una persona. Hola, buenas noches. Quería Otra, preguntar... sí. Es que con la luz no se ve. Allí. Sí, sí. Hay aquí una persona y en la cuarta fila el señor de la camisa de rayas. Y es que solo veo esta fila porque hacia allá me quedo ciega. Allí hay otra mano, a la derecha, cuando quiera. Hola, buenas noches. Quería preguntarte, has hecho alusión, creo, a los países del norte. Quería saber si nos puedes explicar en qué se diferencia o cómo crees, cómo sabes tú que asumen ellos la discapacidad en general. Lo pregunto también como persona con una discapacidad visual, ¿no? Me interesa saber cómo en los países, me imagino que te referías al norte de Europa, cómo se vive en estas sociedades la discapacidad. En este caso, cuando hablamos de la discapacidad en general, yo no sabría decirte, pero hablo desde la perspectiva de personas sordas, en comparación con España, o sea, también tienen muchísimo más recursos que nosotros en ese sentido. Por ejemplo, en los países nórdicos, por ejemplo, una persona sorda quiere montar un negocio y le da durante una semana un intérprete para que pueda, digamos, establecer esos primeros contactos con el público, esas primeras gestiones, ese cambio, digamos, da una subvención específica para que el intérprete esté ahí durante esa primera semana de inicio, ¿no? Entonces son, digamos, pequeños apoyos, ¿no? O, por ejemplo, en el empleo que en este caso están muchísimo más cualificados, el acceso también a trabajos mucho mejor remunerados que los que están aquí en España, ¿no? Digamos que las ofertas son totalmente distintas. Las ofertas que se dan directamente a las personas sordas allí son mucho mejores que las que se ofrecen aquí a España. Entonces, en ese sentido no puedo comparar. Eso no sabría responder específicamente sobre el sistema educativo.
Isabel, tampoco. O sea, sé que los países nórdicos, en cuanto a los recursos específicos para personas sordas, sí tienen mayor cuantía, incluso su nivel educativo es mucho mejor, pero no sé si es por algo sistémico, o sea, algo ya del propio sistema educativo, o porque tengan en este caso recursos legales que obliguen a ese determinado apoyo. El caballero, ¿no? Hola, yo soy una persona sorda. He estado escuchando a ambas ponentes sordas y la verdad coincido totalmente con ellas. Yo yo incluso tenía una empresa, a la hora de ir a una entrevista de trabajo, me enfrentaba como persona sorda y dice, no te preocupes, ya te llamaremos. Yo esperaba y esa llamada no llegaba nunca, aunque estuviera sobradamente cualificado para ese puesto. Entonces, durante muchos años hemos sentido ese tipo de rechazo, ese tipo de marginación por el hecho simplemente de ser una persona sorda. Y no es mi caso el único, ¿no? Entonces, en este caso, en muchas ocasiones, ese acceso al empleo ha sido muy costoso y de ahí, pues bueno, una mejora social es complicada, ¿no? Entonces, ahora la situación es mucho mejor, pero imaginaos, al final, si no tenías trabajo, no tenías recursos económicos. Entonces, es una rueda de la que es muy complicada salir. ¿Estáis de acuerdo vosotras? Sí. Isabel y Arantxa. En este caso sí, es cierto que incluso mis padres, ¿no? La generación de mis padres, muchos de ellos han tenido trabajos en el sector de la limpieza, pero no porque no tuvieran la capacidad de obtener otro tipo de trabajos, o incluso algunos de ellos que tuvieran familias con recursos económicos y habían alcanzado estudios superiores pudieran trabajar en otro tipo de trabajos, pero no se les daba esa oportunidad. Ha sido durante muchísimos años aquí en España esa situación. ¿Hay algún tipo, creéis, desde el sistema educativo o desde estos proyectos de investigación que se pueda mejorar, digamos, esa percepción pública, ¿no? de las competencias que tiene una persona aunque no oiga bien? ¿Qué podemos hacer? ¿Algo que aportar? Una cosa que me he olvidado de comentar es que, por ejemplo, en los centros de investigación yo no conozco a nadie, ¿no?, que sea persona sorda. Durante unos meses sí hubo un experto en máquinas que estaba en mantenimiento y era difícil, no para el centro aceptarlo, pero sí pensaban, como una persona de mantenimiento yo le voy a pedir un trabajo, ¿no? Llegamos había este punto de complejidad y a mí nunca se me había ocurrido, quizá porque yo había estudiado lengua de signos y pues me siento muy cómoda, ¿no?, con la comunidad sorda, pero me di cuenta de esta complejidad. Pero ahora, por ejemplo, organizando puertas abiertas de los centros de investigación que vienen pues ahora en noviembre muchas veces para el Día de la Ciencia, y yo pues he propuesto visitas en lenguaje de signos y me dijeron, ¿no?, la respuesta es, bueno, pero que venga gente sorda. Claro, pero es que si tú no ofreces la visita, ¿no?, es un poco claro, el pez que se muerde la cola, ¿no? Si tú no ofreces esta visita, no van a venir. Claro. Y al igual, al principio vienen pocos, pero si no saben que las ofreces, no te abres y no visibilizas que hay distintas maneras de comunicarnos. Sí, realmente tener un mayor nivel de bilingüismo sería clave, ¿no? Un poco por añadir lo que estaban comentando las compañeras, desde el propio centro de investigación, ¿no?, se habla de la situación, en este caso, de las personas sordas. Hay aproximadamente unos 10 millones de personas sordas en total. Entonces, cuando hablamos de la investigación sobre, en general, si ya es dificultoso para cualquier oyente llegar a un puesto de investigación, para una persona sorda, aunque tengamos estudios superiores,
tener un puesto dentro de la investigación es muchísimo más complicado porque requiero mucho más esfuerzo y mucho más recursos a mi alrededor. Entonces, aunque no tiene nada que ver con nuestra capacidad como trabajador, ¿no? Entonces, ese punto de vista falta tener como un espacio propio. Por eso en el BCBL, en el centro donde yo trabajo, la verdad, agradezco muchísimo la oportunidad que me dan como profesional de hacer esa investigación, de que cuenten con mi punto de vista, ¿no? También como persona sorda y como experta en la materia. Fantástico. Se nos está agotando un poco el tiempo. Hay por ahí una pregunta. Hola, buenas noches. Mi pregunta es relativa a un dato que me ha llamado la atención y que yo desconocía, que es que existen dos tipos de lengua de signos en España. Me gustaría saber si, al igual que en la lengua hablada, pues hay palabras en común, se puede entender algo entre una persona que habla lengua de signos catalana y otra que no, o es totalmente diferente. Isabel, yo creo que nos contesta esto. A ver, en este caso la lengua de signos en general es una lengua muy visual. Entonces, imaginaos que yo me traslado a Barcelona, estoy en Cataluña, en Barcelona concretamente, me encuentro con una persona sorda que está utilizando su lengua de signos. En un principio va a costar ese entendimiento porque utilizamos signos distintos para la misma palabra, pero con la parte de la expresión, del espacio, el señalar qué es lo que quiero hablar, pues culturalmente también somos españoles, la forma de expresarnos es muy similar y podemos llegar a un momento a lo largo de la conversación que sí llegamos a entendernos, aunque estemos utilizando las dos lenguas de signos distintas. Otro caso es si me encuentro con una persona sorda que viene de China, es una lengua totalmente distinta. Ya sabéis que los asiáticos en general también son muchísimo menos expresivos y va a costar mucho más, pero aún así tenemos como una especie de sistema, el equivalente al inglés como lengua franca, que sería el sistema de signos internacional con el que podemos entendernos. Muy bien. ¿Habría tiempo para una última pregunta? Por aquí, creo. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, creo que sí. A mí me gustaría, como persona oyente y que no sabe signar y bastante desconocida del mundo de la sordera, me gustaría también saber cómo podemos actuar, sobre todo la primera vez, o cómo os gustaría a vosotros que actuásemos la primera vez que nos encontramos con una persona sorda, para luchar un poco con todo el tema de discriminación, incluso de ¡ay, qué penita me da! ¿Cómo os gustaría que os tratásemos la primera vez que nos vemos? Gracias. Pues mira, yo voy a responderte yo misma. Yo, Arantxa, lo que más odio es que el oyente de repente, en el momento que yo digo, ¡ay, qué sorda! Se bloquea, se queda congelada. Y dice, entonces, incluso imagínate que estoy en una tienda, ¿no? Y se queda así petrificada. Entonces yo saco mi móvil, le escribo, sigue petrificada y digo, por favor, respira. Entonces, no te preocupes, que puede ser la primera vez. Y empiezan, perdona. Y digo, no te preocupes, no hace falta que me disculpes. Claro, además también, nosotros también somos españoles, somos más expresivas. Y claro, de repente, por favor, en ese momento necesitamos ese pequeño feedback, ¿no? Entonces, como si hubiera venido un ovni. Cada vez que me presento a lo mejor a alguien que no sabe que soy sorda por primera vez, ¿no? Aquí están teniendo alucinaciones, pero no os preocupéis, es de lo más normal del mundo. Pasamos, claro, si no sabéis lengua de signos, pasamos a la parte escrita. Y además ahora tenemos móviles en los que podemos escribir notas tranquilamente, con la mayor naturalidad del mundo. Ojalá todo el mundo supiera lengua de signos, pero podemos pasar a la lengua oral, ¿no? Y con la expresión también. Fabuloso. Que en este caso, que incluso personas oyentes que están aprendiendo lengua de signos con apenas signos, podemos llegar a entendernos, así que nada de asustarse. Isabel, en tu experiencia, yo entiendo que es que nos falta naturalidad, ¿no? Y eso también es porque nos falta visibilidad. Entonces, Isabel, ¿tú estás de acuerdo? Naturalidad en el primer encuentro y utilizar el móvil, que es una herramienta fabulosa para comunicarse. Sí, eso es. Entonces, en este caso, también sus experiencias, la experiencia de cada persona sorda es distinta, ¿no? Entonces, en este caso, las personas sordas que llevan implante es un apoyo, ¿no? Es el resto auditivo y puede comunicarse en lengua oral con una sociedad, con un entorno normoyente. Pero, ojo, tiene que muchas veces también apoyarse con la lectura labial.
Entonces, es eso, sobre todo, como comentaba Arantxa, naturalidad, porque imaginaos, una persona que lleva implante o audífono, va a la playa o a la piscina, se tiene que quitar el implante, no se puede mojar el implante, entonces vuelve a ser una persona sorda de nuevo. Entonces en este caso, en muchas ocasiones es dificultoso, es complicado comunicarse en lengua oral y leer los labios constantemente, la verdad es un esfuerzo bastante fuerte. Entonces yo os animo a que aprendáis lengua de signos. Sí, desde luego, yo lo voy a hacer. Con esto creo que tenemos que acabar el coloquio, ¿no? ¿Cierto? Ha sido fabuloso, muchísimas gracias por las preguntas y bueno, un aplauso gigantesco a nuestras 3 participantes estupendas y espero que ahora disfrutemos muchísimo de la película. Muchas gracias. Oye, me gusta.